Porque cuando yo les diga Villiquen, ustedes automáticamente se van a retrotraer a esa espera ansiosa de la revista que todos en algún momento manejaron, que traía figuritas, que traía historietas, que traía cosas para dibujar. Sí. Era una cosa impresionante. Figuritas para recortar y pegar en el cuaderno. Todo, te las solucionaba fechas patrias. todo. Colegio. En las fechas patrias tenías a los próceres ahí como para llevar. Las recortabas de la Villiquen y las pegabas en el cuaderno. En el cuaderno directo. Y la revista Villiquen tiene una historia de 100 años que excede incluso el territorio de nuestro país, porque además la Villiquen se enviaba a países limítrofes, o sea que incluso en varios países de América Latina también tuvo una recepción esa revista Villiquen. ¿Y a qué va esto? A que hemos encontrado quien llevó adelante una recopilación de esos 100 años y la transformó en un libro. Ella es Lauren Rea, es integrante de Grandes Mujeres Latinoamericanas y la tenemos en línea en estos momentos. Lauren, ¿qué tal? Buen día. Hernán, Mal y Fede te saludan. ¿Cómo estás? Hola. Hola, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Todo muy bien, por suerte, y obviamente cuando uno nombra la palabra Villiquen vuelve a momentos de la infancia, por lo tanto me encantaría saber cómo te surge la idea de hacer este libro, esta recopilación de los 100 años de la revista. Sí, bueno, mi historia con Villiquen es bastante diferente al de ustedes, porque yo no soy argentina, Sí. así yo no tengo pareció. recuerdos de la infancia. Yo no tengo esos recuerdos de recortar las figuritas, tampoco en mi país, que es el Reino Unido, tuvimos una revista similar. Mira. Pero mi interés viene más por el lado académico, soy especialista en cultura popular latinoamericana, Sí. con énfasis especial en Argentina, y me viene más por el interés del archivo de papel, de los artefactos de papel, de las revistas, y tener la oportunidad de investigar esta revista que es tan única en el mundo. Ninguna revista infantil haya sobrevivido más de 100 años en ninguna otra parte del mundo. Así que viene por ahí mi interés. Y cuando haces esa investigación en el recorrido de esos 100 años de la revista, ¿siempre tuvo las mismas características? Es decir, ¿siempre fue dirigida específicamente a los niños? ¿O hay ahí como una dualidad que después fue encontrando su perfil y su nicho? Sí, eso fue lo interesante de ver realmente qué hay detrás de esos recuerdos que tienen ustedes y cómo fue la revista realmente y cómo fue cambiando con el tiempo. Porque originalmente las primeras décadas es una revista más literaria, hay muchísimos cuentos, algunas historietas, pero no tiene esta parte para apoyar la escuela, claro, que ustedes todos recuerdan. Eso viene un poquito más tarde, eso viene en los años 40 recién, que toma ese ritmo cíclico de acompañar las fechas patrias. Así ver un poco cómo iba cambiando la relación con la docencia, en qué momentos se enfocaba más a maestras para garantizar las ventas, en qué momentos más hablaba más de los niños, pero se lanzó como la revista del niño. Eso fue la revista de los niños, era siempre la idea de la revista. Claro, es interesante como perfil de venta esto de generar una apoyatura en la docente que ya sabía que en esa revista que podía estar en las casas tenía la figurita del prócer, tenía una pequeña historieta donde contaba algún momento que después generaba eco en el aula. O sea, me imagino que por ahí llegó esa unidad perfecta, ¿no? Sí, exactamente. Y después a lo largo de los años se va concentrándose cada vez más en eso. Por ejemplo, siempre los regalos que llevaba, sobre todo en marzo para iniciar las clases, que competía en el momento con Anteojito, a quién podía llevar el regalo mejor para el inicio de las clases. Y así también garantizaban las ventas con eso. Claro, seguro. Me acuerdo acompañar las vacaciones también, porque en épocas de vacaciones era actividades para hacer durante el verano, experimentos. Crucigrama, todo. Sí, me acuerdo, claro, cosas para poner a recortar y hacer como figuritas y hacer como pequeños teatritos, ¿no? Cosas así. Sí, de todo. Sí, claro, porque la revista es más allá de una simple revista, es un objeto de juego. Claro. Es para hacer entretenida, para poder recortar, dibujar, colorear, llenar las páginas. Y antes, claro, tenía mucho más era mucho más significativo el momento que no había acceso a televisión o a internet, por ejemplo. Claro.
Así era todo un mundo para ciertas generaciones de chicos. Lauren, y en cuanto a la relación venta, ¿cuánto llegó a vender Villiquen? Para tener una idea de la dimensión de lo que El, estamos hablando. sí, el punto, bueno, el auge es 1958, que llega a vender 500.000 de ejemplares en cada semana. Wow. Así, si las décadas de más éxito son 40, 50, 60, Sí. y también coincide con un momento que como habías dicho, que tiene esa diseminación a lo largo de cada región de Latinoamérica. ¿Y se vendía en ese momento en todo el país? ¿Se vendía en países limítrofes o los países limítrofes llegaron después? Sí. O sea, Empieza desde muy temprano a venderse en Uruguay, y después, ajá, como se va extendiendo en los años 30, el sueño del fundador era tener un producto pan latinoamericano, pero lo curioso también es que es la misma revista que llega a todos esos otros países. Así hay niños en Colombia, en Costa Rica, aprendiendo sobre la historia argentina. De manera tremendo. que los argentinos también están Increíble, o sea, de solo pensarlo, ¿no? La supremacía que hacía que un envío, una editorial desde acá construyera la imagen de los próceres argentinos, porque el contenido era el mismo. Sí, claro, sí, sí. Sí, en un momento querían hacer un intento de una versión gran colombiana, Ajá, pero encontré solo en el archivo las muestras como la prueba, pero lo que mandaban finalmente era la misma versión, claro. escrita e impresa en Buenos Aires. Hoy el sistema parece ser más sencillo. Digo, hay muchos portales que tienen sus versiones para cada país. Hay periodistas que escriben desde Claro. esos países para tratar de encontrar una línea editorial, y lo que hacen es respaldarse en la marca. En este caso sería Villiquen, pero en ese caso era el mismo envío con la misma producción, lo que hacía que chicos de distintas partes de Latinoamérica, está bien, tenías algunos próceres, caso San Martín seguramente, que tenían repercusión, claro, que tenían repercusión en algunos otros países Sí, sí. latinoamericanos, pero después el resto, la idiosincrasia, el ADN nuestro, de alguna manera se iba filtrando en generaciones de muchos chicos. Sí, exactamente. Y mucha gente cuenta, mi estudio no fue sobre la recepción de la revista, fue más un análisis del archivo, Sí. pero obviamente me encontré con gente que lo había leído, y hay historias hermosas de gente que tiene sus recuerdos de la infancia, de haber aprendido a leer con Villiquen, de haber ahorrado su dinero para comprar Villiquen porque les ayudaba. Cuando no podían terminar la escuela en su país, compraba Villiquen para aprender a leer. Y mucha gente habla de eso, de la influencia de crecer sabiendo más de Argentina que en algunos casos de su propio país. Uh-huh. En ese recorrido histórico que haces, en esa investigación, vos señalabas que es un hecho único, que esa revista o esas características de revista no se ven en otros países. Ni siquiera cuando Villiquen tiene ese auge y esa impronta, si se quiere, colonizante, voy a poner esta palabra, pero desde el punto de vista de lo que pasaba en Latinoamérica, esto despertó el interés de algún otro país de decir, armemos algo para característico. Digo, yo estoy pensando que en algún momento, recuerdo, por ejemplo, hablamos de Antiojito, hacía como, pero también era local, Petete, no sé si Petete terminó teniendo alguna repercusión en algún otro país, digo, pero la sensación es como que se abría la posibilidad de que con algún dibujo, con alguna figurita que tenía eco entre los más jóvenes, podían darle algo de similares características en cada país, ¿no? Sí, hay algunas revistas similares, pero lo que tiene Villiquen es que tiene esa característica de acompañar en la escuela, pero también en el ocio, ¿no? Con todas las historietas, con los cuentos, con los juegos, Claro. y tener esa mezcla de contenido, pero también de ser semanal y de durar 100 años. Así, Sí. estas tres características son únicas, Es porque estamos impresionante. hablando de un archivo de 5.144 ejemplares. Wow. Que para cualquier revista es increíble, para una revista infantil no se ve en ninguna otra parte del mundo. Sí. Lauren, estamos charlando, quiero decirles, estamos charlando con Lauren Rea. Ella es periodista, ha hecho una investigación profunda sobre nuestra revista Villiquen. Vamos a apropiarnos Sí, obvio. de la Villiquen porque forma parte también de nuestras vidas. Y estamos tratando de recorrer ese libro de 100 años. Todo ese contenido, todas esas revistas pertenecen a quién. ¿Quién es la editorial que terminó siendo la dueña de Villiquen?
Fue fundado por la editorial Atlántida Ajá, y Atlántida existe hoy en día como Grupo Atlántida, que es una claro. empresa que hizo su reconversión digital. Sí, claro. Una empresa de medios ahora, uno diría. Sí, sí, y no sé si tiene injerencia en otras partes del mundo o tiene partes del grupo Atlántida, no sé si también los combinan algunas otras empresas a nivel mundial, con lo cual imagino que, digamos, preservar ese archivo histórico debe ser fundamental, ¿no? Sí, sí, es muy importante. El archivo es un archivo impresionante. Lamentablemente no está digitalizado. Hay muchas Ah, revistas mirá. también en la Biblioteca Nacional, Ujú. pero sí, es un archivo porque no estamos hablando solo de Villiquen, también esa editorial tenía revistas como El Gráfico, sigue teniendo la marca que era Revista para Ti, Gente, por Sí. ejemplo, Ujú. es una editorial con una historia también muy importante, una historia Sí. política también muy Sí. importante, no solo en términos de cultura popular. ¿Y ese análisis también está dentro del libro de los 100 años de Villiquen o es un poco lo que te fuiste empapando recorriendo ese trabajo editorial de Atlántida? Sí, a veces el libro habla de la historia de la empresa porque Ujú. cuando tiene que ver, porque Villiquen se fue formando desde esa visión del fundador, que era Constancio Sevigil, un periodista y escritor uruguayo, y después se ve cambiando a lo largo de los años cuando Constancio Sevigil lo deja a manos de los hijos y ellos llevan su visión. Después llegamos a la época de la última dictadura militar, que Atlántida tenía esa relación cercana con la dictadura, como bien estudiada, bien conocida, y se va transformando en cada momento del país. Así a veces es muy pertinente para poder analizar los contenidos de la revista y ver de qué lado lo están enfocando, Sí. es ver toda esa relación que tiene que ver con la empresa y con el país. O sea que el libro no es un libro, o sea, se cuenta la historia, no es un libro de figuritas, debe tener No, no, es algunos un análisis, no es un claro, libro, no es un libro infantil. sí, sí, no es un libro infantil y no es un libro nostálgico. Ajá, Es un libro que intenta analizar qué hay detrás de esa nostalgia. ok. Ok. Y cuando, a ver, en tu caso, vos decís que a través de grandes mujeres latinoamericanas, a través de ese trabajo que venís haciendo de investigación, encontraste lo llamativo de este desarrollo editorial. Cuando lo presentás, por ejemplo, a otras mujeres investigadoras en Latinoamérica que por ahí no llegó a sus manos la revista Villiquen y hacen un análisis, digo, ¿qué los lleva a pensar de esta rareza argentina, si se quiere? Sí, bueno, Grandes Mujeres Latinoamericanas es una iniciativa que hicimos en realidad con Ajá. Villiquen, porque mi trabajo tiene Ah, ok. esa cosa un poco rara, que empecé a investigar la revista y después empezamos a pensar en conjunto cómo conmemorar el centenario de Villiquen, que era 2019, Ah, y yo había remarcado que durante 100 años la revista justamente hablaba de los grandes hombres. ujú. Así dije, bueno, para el centenario, ¿por qué no hacemos algo para las mujeres y sobre las mujeres, para Bien, cambiar un poco, para ayornar un poco ese impronta que siempre tenía Villiquen? sí. Así es un proyecto que surge de ahí. Primero fue un libro infantil, después hicimos un sitio web gratuito abierto con un montón de recursos educativos, se llama grandesmujeres.la. Y la idea es imaginar el currículum alrededor de las contribuciones de las mujeres. Así, eso es un proyecto que surge a partir de la investigación, pero que hemos hecho en colaboración con Villiquen para pensar un poco cómo sigue esta marca Villiquen ahora más allá de papel, más allá de la época de justamente recortar las figuritas, que es el ADN de Villiquen que se preserva en esta nueva trayectoria para la marca y que Ujú. son las partes que uno podría modificar, ayornar para asegurar su futuro. O- Qué o- loco, digo, que la propuesta venga de una mujer que no es latinoamericana, ¿no? Que no se le haya ocurrido a alguien antes. O capaz que Sí, no sí, pero no le sé, dieron pelota. Tenía que venir alguien de afuera y diga, ¡ah, qué buena idea! Vamos a hablar de las mujeres latinoamericanas. sí, pero cuando surgió esa idea fue después de varios años de estar ahí trabajando ahí con el archivo, ujú. construyendo la relación, que también tiene sus desafíos, ¿no? Yo no viviendo acá y con una
un archivo no digitalizado muy lejos. Sí, Seguro. sí, claro. Sí, tampoco salía. Y salía de ese, nada. y ese espacio, ese Grandes Mujeres Latinoamericanas, además de integrarlo vos, hay vínculos con otras mujeres que como vos investigan en situaciones similares en distintos países. Digo, ¿qué comprende el Grandes Mujeres Latinoamericanas? Sí. ¿Simplemente un perfil Gra- para proyectar Villiquen a futuro o algo más? Sí, Grandes Mujeres, sí, las protagonistas de Grandes Mujeres Latinoamericanas son mujeres de distintas partes de la región, Ajá. tanto históricas como contemporáneas, que tienen vidas y trayectorias interesantes para dar a conocer. Y la idea inicial era recopilar todo eso en un libro, con el libro ilustrado infantil, para ampliar el conocimiento de esas mujeres y también, sobre todo, de la variedad de los campos en los cuales las mujeres están liderando y desde distintas partes de la región. Y después con la plataforma lo que hicimos es, alrededor de algunas de esas mujeres, las centramos en el currículum. Así, en un sentido, en vez de decir en la escuela, bueno, es el Día Internacional de la Mujer, vamos a hablar de mujeres, que en realidad durante todo el año se podría hacer algo que tiene que ver con la trayectoria de una mujer. Lo mismo que hacemos siempre con los hombres y encontrar formas un poco más creativas de incluir a las mujeres en el currículum. Por ejemplo, si estás haciendo algo estás en ciencia, en conocimiento del mundo, estás haciendo fotosíntesis en tu clase de ciencia, bueno, tenemos ahí en el proyecto una científica, una bióloga mexicana, pionera, que estudiaba cactus. Así tenemos hojas de trabajo que hablan de su vida, pero a su vez hablan del fotosíntesis, como es una forma de integrar la existencia de esas mujeres históricas y contemporáneas en nuestro mundo y resaltar su importancia. Laura, ¿vos ahora estás en Argentina? Estoy en Argentina, sí. Ok, pero después semana, sí. vivís en Inglaterra, o sea, tu trabajo Sí, lo realizás sí. desde allá. ¿Y venís esporádicamente Sí, sí. que para vincularte con ese archivo? ¿Hay alguna idea de digitalizar el archivo de todas esas revistas de Villiquen? Y de alguna Sí, manera... no sé si existe esa idea en Ajá. este momento, lamentablemente, porque yo empecé esta investigación hace más de 10 años Sí. y en ese momento los dueños eran Televisa en México y no hubo interés en digitalizar en ese momento. Ajá. Así, en el momento que yo estaba consiguiendo los fondos para hacer la investigación, hubiera sido posible en ese momento quizás conseguir fondos para la digitalización, pero Sí. no tuve permiso. Ah, qué Hoy en lástima. día la situación sería diferente, pero desde mi punto de vista, que estoy en la universidad, soy académica allá, desde el punto de vista de quienes financiaron esto, ya realicé el trabajo, ya está el libro publicado. Es difícil volver a pedir fondos para un trabajo. Claro, que ya está Claro. hecho. Otra cosa. Así había que encontrar la vuelta para encontrar de qué Otros manera fondos. digitalizar esto, porque es un gran trabajo. Sí. Claro. ¿Vos conociste la revista Villiquen estando allá o viniste acá en algún momento y la viste en algún kiosco de diarios y te preguntaste esto de qué se trata y ahí empezó la investigación? ¿Cómo llegaste a Villiquen? Bueno, la primera vez que estuve en Argentina fue en 99, que fui a dar clases de inglés en Mendoza. Y a partir de ahí empieza mi vínculo con Argentina, siempre yendo y viniendo. Yo tengo un doctorado que es sobre la radionovela argentina de los años 30. Mirá. Y la idea de la construcción de la nación a partir de esas narrativas gauchescas, por ejemplo, en la radio en los 30, que es un tema muchísimo más específico de lo que es Villiquen, que trasciende décadas y generaciones. Sí. Así, está en el aire, no me acuerdo exactamente cuándo lo vi por primera vez. Bueno, está en un cuento de Cortázar, por ejemplo, como se habla de Villiquen, es un tema que está en el aire. Ajá. Y me interesó a través del trabajo de radionovela que los archivos también eran de papel, eran los folletines que se publicaban, no eran las grabaciones lo que yo estaba consultando. Y también empecé a consultar revistas de radio como Sintonía. Así empecé ese interés por las revistas y después cuando me doy cuenta de que Villiquen que tiene ese archivo tan grande, tan importante, que en ese momento se seguía publicando todavía, pensé esto sería un tema muy interesante de investigación. Lauren, ¿y Villiquen? ¿Cuál es el significado de Villiquen? ¿Qué significa? ¿Es una palabra de algún origen?
¿Extranjero? Sí, bueno, es una palabra inventada. La palabra viene de un poema de un canadiense. Después, en 1909, creo, una ilustradora de Estados Unidos, Florence Pratt, toma ese nombre y le da nombre a un muñequito que ella diseña, que a veces se suele decir que parece como un pequeño Buda. Y ese muñequito se vendía en un montón de productos en Estados Unidos en ese momento, como alcancías, amuletos de buena suerte. Y era algo muy novedoso para ese momento, era algo muy popular. Así el fundador busca un nombre popular para su revista en ese momento y agarra ese nombre. Y se ve en los primeros logos la figurita de ese personaje. Mira. Parecía raro porque... Sí, es un Billiken el nombre. Billiken. Ese sería... Como los caramelos. Claro, es que, bueno, que después deben haber llegado, tomado el nombre. Bueno, los caramelos tomaron el nombre y tomaron un logo de la revista, pero no tiene ningún vínculo comercial. Mirá vos. No, es que estoy pensando cuando nombrábamos hace un rato Anteojito, Petete, otras revistas de esa naturaleza. Después que Genios fue la revista que, digamos, como la última que tuvo... Pero me parece que es más Genios como más para la primera infancia, para el jardín de infantes, me parece más la Genios, creo yo. En realidad eran todos para la escuela primaria, en general. Genios era un proyecto que salió de Villiquen, que después se lo sacaron de la editorial y hubo un juicio y es toda la historia que cuento también en el libro, todo lo que pasó con Genios, pero Genios después llega a ser... un desprendimiento de Villiquen. Y Villiquen, claro, y Villiquen no logra superar eso. En realidad, es uno de los factores en el declive de Villiquen. Mira vos. Lauren, te agradecemos mucho por el contacto, nos hiciste volver. Ahora todos quieren ir a buscar. Claro, ¿cómo hacemos para leer el libro? ¿Dónde lo conseguimos? ¿Cómo lo podemos leer? El libro está en librerías, se llama La historia de Villiquen, publicado por Sudamericana. Y sí, salió el año pasado, así está en librería. Muy vintage la tapa. Sí, es una ilustración de Lino Palacio, el gran portadista de Villiquen durante 30 años. Mira. Así es, sí, tienen la idea de la infancia con la escuela. Sí. Y también Patria, la nena está cosiendo la escarapela al nene en la imagen. Sí, bien. Hermosa. Lauren, muchas gracias por el tiempo, gracias por la charla y bueno, éxitos. No sé cuándo estarás de vuelta en Argentina, pero si querés venís y hacemos un radioteatro acá. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, un placer. Que tengas un gran día, chau. Gracias. Gracias, chao. Bueno, ahí estábamos charlando con Lauren Rea, que llevó adelante esta recopilación. Es increíble, ¿no? En algún punto me ponía a pensar lo mismo. Ella llega de Inglaterra y termina haciendo todo un desarrollo analizando una revista única como Villiquen con 100 años. Es como el ruso que hace yerba, chicos. Sí, exactamente. Claro. Exactamente. Eso querrá decir o que nosotros no somos capaces de vernos al espejo de cuántas cosas hacemos y desarrollarlas, o por ahí que no hay financistas para desarrollar esto, aunque las ideas están acá. Y a veces traer las ideas de afuera termina impactando de manera positiva. Te la tiene que decir otro para pensar que es buena. Igual, sin desmerecer el trabajo de mujeres latinoamericanas. No, yo veo por dónde va ella y nosotros, creo que el año pasado hicimos una entrevista, ¿se acuerdan? Con una obra de teatro que era como el Antiprincesas. Yo había acercado unos libros hay una editorial que es la que saca, no sé, Spinetta para chicos o Violeta Parra para chicos. Ahora tengo las imágenes y no recuerdo. Claro, que justamente es la puesta en valor de las mujeres que combatieron en todas las luchas que hubo en Latinoamérica, no solamente en Argentina. Hace hincapié en las mujeres en Perú, en distintas etapas de distintas luchas. Sí. Imagino que ella por lo menos hacía referencia a esta científica a través de la fotosíntesis, imagino que lo hacen más desde otro lado, pero no es el único que está poniendo en valor a mujeres de la historia. Bueno, pero me llama la atención que una revista como Villiquen, que hace 100 años que está, tiene que venir una chica de afuera y diga, che, ¿sabramos de las mujeres latinoamericanas? ¡Qué buena idea! Es como suena raro, pero qué bueno que se haga. Sí, totalmente.
Historia de Villiquen es el libro, y la propuesta para quienes quieran meterse un poquito más. Me imagino que debe haber, pero cantidad de ramificaciones para analizar, porque 100 años es un peso muy importante, y hasta me atrevería a pensar cuánto de la relación con esa educación de nuestro país, que estaba muy bien considerada a nivel mundial, con esas maestras, con esa escuela primaria. Ahora estamos hablando de terciarios y demás, pero son épocas en donde las maestras de la escuela se forjaban en los secundarios, es decir, egresaban del normal y ahí ya estaban a disposición para tomar las aulas y para replicar aquello que habían aprendido, ¿no? ¿Cuánto de esa columna vertebral habrá sido parte de la compañía de Villiquen como revista, digamos, contemporánea, más allá de libros y demás, ¿no? Pero todo un análisis para seguramente hacer. 100 años de Villiquen, ese es el libro.